La fría noche de invierno en 1457 resonaba con un grito desgarrador que rompió el aire helado y se propagó por los pasillos de Bleau Castle. La tormenta que rugía afuera parecía no querer cesar, pero dentro de esa vieja fortaleza una tragedia se desarrollaba. En una habitación iluminada solo por las luces temblorosas de las velas, Lady Margaret Bowett, de tan solo 13 años, luchaba con un dolor indescriptible. Su pequeño cuerpo, aún casi infantil, se retorcía en agonía mientras su vida se desvanecía entre las sombras, luchando por dar a luz a lo que sería el futuro rey de Inglaterra, Enrique VIII. Los partos de esa época eran traumas tanto físicos como emocionales, y Margaret, con su cuerpo aún en desarrollo, no estaba preparada para lo que estaba por venir. La situación era tan extrema que los asistentes creyeron que podría morir. En ese momento, la ironía era casi palpable. Una niña que luchaba por dar a luz a un rey que, en su futuro, terminaría con las guerras civiles más sangrientas de la historia inglesa, y fundaría una dinastía que cambiaría el curso del mundo. Nadie podía imaginar el profundo sacrificio de Margaret, ni el impacto que su sufrimiento tendría en la historia. La angustia de esta niña, atrapada en una tragedia personal y política, nos habla de los extremos que la nobleza medieval estaba dispuesta a llegar para preservar su poder. Para Margaret, ser hija de la sangre real de los Lancaster, por parte de su madre, la colocaba en una posición única pero peligrosa. Su linaje significaba que su vida no solo era suya, sino también parte de la lucha que definía el destino de todo un reino. Margaret, quien había nacido alrededor de mayo de 1443, era la hija de John Bowett, el primer duque de Somerset, y Margaret Beauchamp. Desde pequeña su vida estuvo marcada por la inestabilidad. Su padre murió cuando ella tenía apenas un año, aunque las circunstancias exactas de su muerte nunca fueron claras. Algunos sostenían que se trataba de un suicidio tras las derrotas en Francia durante la Guerra de los 100 años, mientras que otros susurraban que había sido envenenado. Esta muerte prematura sumió a Margaret en un mundo de secretos, conspiraciones y muerte, que pronto comprendería mejor que cualquier otra niña noble. El hecho de que su padre, un hombre respetado, se desmoronara tan rápidamente debido a las derrotas militares en el extranjero, reflejaba la fragilidad de la nobleza en esa época. A su regreso a Inglaterra, parecía un hombre derrotado por la vida. Al morir en 1444, en circunstancias misteriosas, el eco de esa muerte marcó profundamente la niñez de Margaret. Margaret creció en un mundo marcado por la inestabilidad política y la volatilidad de las alianzas. Su padre, el duque de Somerset, había sido un hombre de poder, pero sus fracasos militares durante la Guerra de los 100 años lo dejaron debilitado tanto física como mentalmente. Los rumores de su muerte, ya sea por envenenamiento o desesperación, se tejían en los pasillos del castillo, y Margaret desde pequeña comenzó a entender que en la nobleza, las traiciones y las muertes inexplicables eran tan comunes como la guerra misma. A los ojos de los cortesanos, su vida era vista más como un peón en el tablero de ajedrez político que como una joven noble. Al morir su padre, Margaret quedó bajo la tutela de su madre, Margaret Beauchamp, quien no tardó en mover sus piezas para asegurar un futuro para su hija. La viuda sabía que en un mundo dominado por los hombres, la supervivencia de su hija dependía de su capacidad para establecer alianzas estratégicas. En el caso de Margaret, esta estrategia comenzó con un compromiso a una edad temprana, cuando tenía solo 6 años. En 1449, Margaret fue prometida a John d'Epole, hijo de William d'Epole, duque de Suffolk. Esta alianza buscaba fortalecer la posición de los Beauchamp dentro de la nobleza. Sin embargo, la política inglesa estaba cambiando rápidamente, y, en 1450, la muerte de Suffolk, en circunstancias sospechosas, terminó con ese matrimonio acordado. El duque había sido asesinado mientras cruzaba el Canal de la Mancha, un acto violento que se vinculó tanto a su fallida diplomacia con Francia como a sus propios enemigos políticos dentro de Inglaterra. La caída de Suffolk, un personaje clave de la corte, mostró a Margaret la fragilidad de las promesas hechas entre las casas más poderosas. La nobleza inglesa, en plena guerra civil, no tenía lugar para la compasión. Un matrimonio cancelado de forma tan brutal, ilustraba la realidad de vivir bajo la constante amenaza de la traición y la muerte. El futuro de Margaret parecía menos seguro que nunca, pero su madre, siempre astuta, rápidamente encontró una nueva oportunidad para ella. En 1455, con tan solo 12 años, Margaret fue casada con Edmund Tudor, el hijo ilegítimo del duque de Richmond, medio hermano del rey Enrique VI. Esta unión no solo representaba un refuerzo para la causa Lancaster, sino también una jugada estratégica dentro de la convulsa lucha dinástica entre los yorkistas y los lancasterianos. Edmund Tudor, hombre experimentado en los asuntos bélicos, era un matrimonio por conveniencia, pues Margaret aún era una niña.
Aunque el amor no formaba parte de la ecuación, este matrimonio consolidaba la posición de Margaret dentro de la lucha por el poder, una lucha que la envolvería en los próximos años. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. En 1456, a solo un año de su matrimonio, Edmund Tudor fue capturado por fuerzas yorkistas mientras combatía en Gales. A pesar de ser un prisionero de guerra, su muerte posterior, ya sea por plaga o por un asesinato encubierto, truncó rápidamente las aspiraciones de Margaret. Aunque la causa de su muerte fue incierta, muchos sospechaban que fue un acto de venganza, un recordatorio de lo volátil que era el mundo de la nobleza medieval. A la edad de 13 años, Margaret ya se encontraba viuda y embarazada, una joven que, sin esperarlo, veía cómo su destino se tejía entre las intrincadas maniobras políticas y la muerte de aquellos que la rodeaban. Su vida era un claro reflejo de la brutalidad de la época, donde los matrimonios no eran celebraciones de amor, sino acuerdos estratégicos en un reino fracturado por el conflicto. La muerte de Edmund Tudor dejó a Margaret sola, embarazada, y con el peso de una guerra civil desbordada en sus hombros. Mientras las fuerzas yorkistas ganaban terreno en las batallas, Margaret enfrentaba el vacío de perder a su joven esposo, y las consecuencias de su viudez en una época donde las mujeres sin la protección de un hombre eran extremadamente vulnerables. A sus 13 años, ya había atravesado más tragedias que muchas mujeres en toda una vida. La noticia de la captura de Edmund llegó a Margaret en la solemne quietud del palacio de Lanfe, donde ella se encontraba esperando noticias de su esposo. El mensajero que llegó esa tarde no era el esperado portador de buenas noticias. Su rostro agotado y la desesperación en sus ojos indicaban que algo muy grave había ocurrido. La muerte de Edmund, capturado mientras lideraba una campaña en Gales, no fue un hecho aislado, sino un ejemplo claro de la volatilidad del poder en las tierras, divididas entre las casas de York y Lancaster. Las crónicas de la época dan cuenta de que los Tudor eran una familia marcada por la lucha y la traición, y la muerte de Edmund no fue más que una continuación de ese ciclo oscuro. El hecho de que su muerte fuera tan envuelta en misterio, algunos relatos apuntan a una muerte por enfermedad, pero otros sospechan de un asesinato, solo empeoró la situación de Margaret. No solo perdió a su esposo, sino que también vio cómo las intrigas políticas comenzaban a traspasar los límites del sufrimiento personal. A pesar de la pérdida, la familia Tudor, en particular el hermano de Edmund, Jasper Tudor, asumió la responsabilidad de la joven viuda. Jasper se convirtió en el protector de Margaret y su futuro, pero también en un apoyo político crucial. Aunque su situación parecía desesperada, Margaret comprendió rápidamente que debía adaptarse a su nueva vida con la astucia de una mujer que ya había aprendido a vivir en un mundo donde la lealtad era un lujo y la traición una constante. Jasper, sabiendo que Margaret llevaba en su vientre a un posible heredero para la línea Tudor, la trasladó a su fortaleza en Pembroke, un refugio que ofrecería protección tanto física como política, pero que también la rodeaba de un mundo peligroso. Allí, en ese castillo rodeado por las tormentas del invierno de 1456, Margaret no solo enfrentaba su duelo por la muerte de Edmund, sino que se preparaba para un nuevo desafío, el parto que se avecinaba, uno que podría costarle la vida a ella y a su hijo. Mientras tanto, fuera de las murallas de Pembroke, el reino de Inglaterra se desmoronaba aún más. La guerra de las rosas avanzaba, y la lucha por el control del trono se intensificaba con cada batalla. Margaret, aún una niña, debía tomar decisiones que marcarían el destino de su hijo, y con ello, el futuro de Inglaterra. El embarazo de Margaret, con el peso de la vida y la muerte en sus entrañas, le enseñaba a una edad temprana que el poder en el mundo medieval no tenía compasión por la juventud ni la fragilidad. Su existencia, de por sí complicada, estaba atrapada entre la necesidad de sobrevivir y la responsabilidad de dar a luz a un niño que podría ser la clave para restaurar o destruir la causa Lancaster. La llegada de Enrique Tudor al mundo, en el invierno de 1457, no fue solo un acontecimiento histórico, sino un acto de desesperación, sufrimiento y sacrificio. Margaret, aún una niña, se enfrentaba a un parto que los médicos de la época consideraban casi imposible. Su cuerpo, todavía en desarrollo, luchaba para dar a luz a un bebé cuyo tamaño ponía en riesgo la vida de ambos. La noche se llenó de gritos y plegarias, mientras los sirvientes corrían de un lado a otro, trayendo agua caliente, ropas limpias y aceites para aliviar el dolor, pero nada podría suavizar lo que estaba por suceder. El médico de la corte, el doctor Lewis Carleon, observaba con creciente preocupación el curso del parto. Sabía que Margaret era una niña, aún inmadura para llevar a cabo tal esfuerzo, y su pelvis, estrecha e insuficiente para un parto tan complicado, no era la única preocupación. El niño estaba mal colocado, lo que aumentaba el riesgo de una tragedia inminente. El doctor Carleon era un hombre experimentado que había atendido a mujeres de todo rango,
desde campesinas hasta reinas, pero nunca antes había tenido que enfrentar tal situación. Dentro de la sala de partos, el aire estaba cargado con el olor de las hierbas que las parteras usaban para calmar y fortalecer a Margaret. Las oraciones en latín se murmuraban en los rincones oscuros de la habitación, mientras las mujeres mayores, acostumbradas a entregar niños en circunstancias difíciles, intentaban sin éxito hacer que el bebé se posicionara correctamente. Margaret, exhausta y desvanecida por el dolor, luchaba por mantenerse consciente. Cada contracción la desgarraba, y por momentos, parecía que el dolor iba a consumirla por completo. Las horas pasaron lentamente. Los gritos de Margaret, llenos de angustia, resonaban en los muros de Pembroke. En los pasillos del castillo, Jasper Tudor caminaba de un lado a otro, angustiado, escuchando los gritos que le perforaban el corazón. Sabía que la supervivencia de su sobrina y la del bebé podrían no ser una posibilidad, y con cada grito, su ansiedad aumentaba. En un tiempo de incertidumbre y caos, la vida de Margaret y la de su hijo colgaban de un hilo. Finalmente, después de 18 largas horas de lucha, Margaret, ya al borde de la muerte, dio a luz a un niño. Enrique Tudor nació, su llanto débil y entrecortado, al principio casi imperceptible. La sala de partos quedó en silencio, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando el resultado. El bebé, pálido y cubierto de sangre, fue colocado brevemente sobre el pecho de Margaret, quien apenas podía sostenerlo. El dolor había dejado su cuerpo exhausto, pero su espíritu seguía encendido, entre la confusión y el cansancio. A medida que las parteras limpiaban al niño y lo preparaban para ser envuelto, Margaret intentó alcanzar a su hijo. Su mirada, borrosa por el agotamiento, no dejaba de seguirlo. Fue un encuentro breve pero significativo. El llanto de Enrique resonó por primera vez en ese castillo de piedra, un sonido que sería recordado no solo por la familia Tudor, sino por toda Inglaterra. Sin embargo, el precio que pagó Margaret fue alto. La naturaleza de su parto, brutal y prematura, dejó su cuerpo destrozado. Las parteras, al examinarla, sabían que Margaret nunca volvería a ser la misma. Las heridas internas eran profundas, y la pérdida de sangre, tremenda. La joven madre quedaba marcada de por vida, no solo por el dolor físico, sino por la irrevocable transformación que había sufrido. La vida de Margaret, quien ya había sido arrastrada a un mundo de política y guerra, ahora estaba ligada a la lucha por la supervivencia de su hijo, quien un día sería el rey que pondría fin a las guerras de las rosas. Margaret, aún desorientada por el dolor, sentía una desconexión con su propio cuerpo. A pesar de la alegría que debía sentir por el nacimiento de Enrique, no podía dejar de sentir que su existencia había sido sacrificada en ese momento. Su juventud había desaparecido en un suspiro, absorbida por la cruel necesidad de asegurar la dinastía Lancaster a toda costa. El médico, el doctor Carleon, examinó a Margaret en los días posteriores, y le dio la terrible noticia: su cuerpo nunca se recuperaría completamente. Había sufrido daños irreparables, que la dejarían incapaz de tener más hijos. A tan solo 13 años, la vida de Margaret estaba condenada a una existencia de sacrificios continuos. Pero, a pesar de su cuerpo quebrantado, su espíritu aún resistía. El futuro de Inglaterra dependía ahora de su hijo, Enrique Tudor, y Margaret, aunque desgarrada, sabía que su propósito aún no había terminado. Después del parto, Margaret Bowett se encontró atrapada entre dos mundos, el de una joven madre que había dado a luz al futuro rey de Inglaterra, y el de una viuda que había perdido su salud, su infancia y su sentido de pertenencia en una época llena de crueldad política. La recuperación de Margaret fue un proceso largo, tanto físico como emocionalmente. Sus heridas, profundas y difíciles de sanar, dejaron marcas que nunca desaparecerían por completo. Pero no solo se trataba de su cuerpo, su mente y su alma, ya deterioradas por el dolor y la angustia de su juventud, también comenzaron a cambiar. En la fría y aislada fortaleza de Pembroke, Margaret pasó largos meses rodeada de médicos, monjas y sirvientes que velaban por su bienestar. Pero el verdadero trabajo de recuperación no se encontraba en las hierbas medicinales ni en las oraciones, sino en la astucia política que empezó a cultivarse en su mente. Mientras su cuerpo sanaba lentamente, su mente se llenaba de conocimientos políticos que aprendería de la mano de aquellos más cercanos a ella, como Jasper Tudor, quien entendía que la sobrevivencia de su sobrina no dependía solo de su salud, sino también de su habilidad para navegar las aguas turbulentas de la política de la corte. Aunque Margaret, aún convaleciente, apenas podía levantarse de la cama sin agotarse, comenzó a comprender la importancia de la alianza Tudor en la lucha por el trono. El futuro de su hijo, Enrique, pendía de un hilo, y las luchas internas de la casa Lancaster ya comenzaban a desangrar al país en una guerra civil que arrasaría Inglaterra, las guerras de las rosas.
Las casas de York y Lancaster se disputaban el trono con una violencia tan feroz que cada miembro de la nobleza debía decidir en qué bando luchar o arriesgarse a ser destruido por el contrario. La vida en Pembroke no solo era una lucha por la supervivencia, sino también un espacio donde la política, las lealtades y las traiciones se tejían constantemente. Margaret pasaba horas en los muros del castillo, observando el paisaje de Gales, reflexionando sobre las opciones disponibles para ella y su hijo. La guerra civil no solo significaba batallas, sino también intrigas, acuerdos secretos y compromisos que determinarían el destino de su linaje. Margaret no era una mujer de acción inmediata, pero su mente afilada comenzó a trabajar en las sombras, sentando las bases de lo que se convertiría en una vida de supervivencia estratégica. Se dedicó a estudiar cada detalle de los movimientos de los yorkistas, observando cuidadosamente las noticias que llegaban sobre las victorias y derrotas de los ejércitos. Se dio cuenta de que su posición de viuda y madre de un niño pequeño la convertía en una figura poderosa. Su hijo, Enrique, era el legítimo heredero de la línea Lancaster, y su sangre real lo hacía un objetivo primordial tanto para los Lancaster como para los York. En sus momentos de soledad, Margaret se volcó hacia la religión. Sus horas interminables de oración en la iglesia del castillo, donde su fe se convirtió en un refugio de desesperación, fueron acompañadas por un sentimiento creciente de determinación. Sabía que la supervivencia de su hijo no solo dependía de las armas, sino también de la capacidad de manipular las emociones y las percepciones de los poderosos. Mientras su cuerpo aún estaba roto, su mente se estaba fortaleciendo en formas que no había anticipado. El doctor Carleon, el médico que había atendido el parto, no solo se encargó de la recuperación física de Margaret, sino que también actuó como consejero. Aunque su relación con la joven madre fue principalmente profesional, el doctor entendió la magnitud de la situación. Margaret estaba atrapada en una guerra mucho mayor que la que libraba contra su propio cuerpo. Carleon compartía su preocupación por el futuro de la casa Lancaster, pero también veía en Margaret una determinación inquebrantable que podría garantizar la supervivencia de su hijo. En los primeros años tras el nacimiento de Enrique, el reino de Inglaterra se convirtió en un campo de batalla constante, pero también en un tablero de ajedrez, donde las casas nobles se movían con astucia y sin piedad. Las guerras de las rosas se intensificaron, y en medio de este caos, Margaret observaba cada movimiento, preparando a su hijo para un futuro que él aún no comprendía. Aunque Enrique Tudor estaba demasiado joven para tomar decisiones políticas, las acciones de Margaret y su entorno empezaban a forjar el camino hacia su futuro. El castillo de Pembroke, con sus frías paredes de piedra y sus chimeneas siempre encendidas, se convirtió en el escenario de una transformación silenciosa en la vida de Margaret. Lo que comenzó como un lugar de refugio y sufrimiento, se convirtió en el núcleo de su creciente poder. Su sacrificio personal por el bienestar de su hijo no pasó desapercibido. Mientras los yorkistas y lancasteristas libraban una guerra devastadora, Margaret sentía cómo las piezas de su destino, y el de su hijo, comenzaban a encajar en un tablero de intrigas y alianzas que cambiaría el curso de la historia de Inglaterra. A medida que las guerras de las rosas alcanzaban nuevos niveles de violencia, la posición de Margaret se volvía cada vez más precaria. En el frío y aislado castillo de Pembroke, la joven madre veía cómo las fuerzas de los yorkistas se expandían, mientras el futuro de su hijo, Enrique, se encontraba en constante peligro. La casa Lancaster, debilitada por las traiciones y las derrotas, no parecía tener muchas opciones. En ese mundo de sangre y acero, la supervivencia se había convertido en una cuestión de astucia, poder y sobre todo alianzas. Margaret sabía que los yorkistas, encabezados por la ferozmente ambiciosa familia de Richard, duque de Gloucester, no dudaban en eliminar cualquier amenaza potencial al trono. Enrique Tudor, siendo el legítimo heredero de la casa Lancaster, era un blanco constante para los yorkistas, y su madre entendía que cualquier movimiento en falso podría sellar su destino. Mientras su hijo crecía en el exilio, bajo la vigilancia de su tío Jasper Tudor, Margaret seguía a la espera, observando con cautela la situación política, que cambiaba con cada batalla. Su primer gran desafío fue encontrar la manera de proteger a su hijo. Si bien Pembroke ofrecía refugio y protección, los vientos de la guerra soplaban cada vez más fuerte. Aunque Jasper estaba a cargo de la seguridad de Enrique, la constante amenaza de la invasión yorkista obligaba a Margaret a actuar. A pesar de su posición aparentemente segura, el castillo estaba rodeado por enemigos. El creciente poder de los yorkistas hacía que cualquier fortaleza fuera vulnerable, especialmente aquellas fuera del núcleo de poder de la corte. Margaret también sabía que las intrigas dentro de su propia familia podían resultar fatales. Si bien la muerte de su esposo y las amenazas externas ya habían desgastado su voluntad, la verdadera batalla era la que se libraba en las sombras, las alianzas.
En una época donde la lealtad se compraba y se vendía a precios escandalosos, Margaret se dio cuenta de que su supervivencia y la de su hijo dependerían tanto de sus enemigos como de sus aliados. La habilidad para manipular y negociar, algo que había aprendido durante los años de tragedia, se convirtió en su herramienta más poderosa. En sus conversaciones con Jasper, Margaret comenzó a discutir más abiertamente los movimientos estratégicos. Aunque ella no era una guerrera, su mente era una máquina política que funcionaba a una velocidad que incluso los hombres más experimentados de la corte Lancaster comenzaron a notar. Sus consejos eran escuchados, y sus planes eran ejecutados con cautela. Comprendió que la clave de la supervivencia de su hijo no era solo mantenerlo oculto, sino también darle las herramientas necesarias para reclamar su lugar en un reino fracturado. El riesgo era inminente, y Margaret sabía que tenía que prepararse para lo peor. Cuando Enrique tenía apenas unos años, la amenaza de la invasión yorkista ya era más que una posibilidad, era una realidad palpable. Las noticias de los avances de los ejércitos yorkistas llegaban a través de mensajeros que viajaban rápidamente por las rutas secretas, y las noticias sobre el rey Enrique VI, cuyo reinado estaba en declive, se volvieron cada vez más sombrías. En medio de esta incertidumbre, Margaret también sabía que su posición como viuda de Edmund Tudor y madre de Enrique la colocaba en una situación única. El reino la necesitaba para mantener viva la causa Lancaster. A pesar de la presión, Margaret no mostró signos de ceder. En lugar de resignarse al destino de su hijo, comenzó a desarrollar una red de informantes que se extendía por todo el país. Mercaderes, sirvientes, incluso monjes, todos tenían algo que contar y algo que temer. Margaret, siempre observadora, les ofreció protección a cambio de información. Esta red de espionaje no solo mantenía a Margaret al tanto de los movimientos de los yorkistas, sino que también la mantenía conectada con aquellos que se oponían al régimen de los York, pero no se atrevían a hacerlo abiertamente. Margaret entendió que su lugar en la historia no solo dependía de ser madre de Enrique Tudor, sino también de ser una jugadora clave en los juegos de poder que definían a Inglaterra en ese momento. A pesar de las dificultades, Margaret fue un faro de determinación. Su situación de madre y viuda, atrapada entre la espada y la pared de la guerra civil, la convirtió en una mujer más fuerte, más astuta, y mucho más peligrosa para sus enemigos de lo que ellos podrían haber imaginado. Mientras Enrique crecía en su exilio, lejos de la mirada pública, Margaret luchaba en su nombre, tejiendo las conexiones que algún día asegurarían su regreso al trono. Mientras tanto, los vientos de la guerra seguían soplando, y las posibilidades de que Enrique regresara para reclamar su legítimo derecho al trono aumentaban con cada día que pasaba. El exilio de Enrique Tudor marcó un punto de no retorno para Margaret. Mientras su hijo se encontraba lejos de la corte inglesa, en tierras extranjeras, ella permanecía en un país desgarrado por la guerra y la incertidumbre. Inglaterra ya no era solo un reino dividido, era un lugar de sufrimiento y caos, con las casas rivales de York y Lancaster enfrentándose de manera brutal y sin piedad. En este escenario, Margaret, ahora viuda de 2 esposos, se convirtió en una figura aislada pero crucial. Aunque su posición dentro de la corte era más frágil que nunca, su determinación de ver a su hijo nuevamente en el trono de Inglaterra seguía firme. Enrique, bajo la tutela de su tío Jasper Tudor, se encontraba en Bretaña en una situación precaria. El duque de Bretaña, Francis II, gobernaba un territorio que, si bien no estaba directamente bajo control inglés, tenía suficientes conexiones y vínculos políticos con ambos bandos para hacer que Enrique fuera tanto un aliado valioso como una carga peligrosa. Aunque Bretaña era un refugio, también era una tierra de incertidumbre y amenazas. Enrique era una figura que representaba el resurgimiento de la causa Lancaster, pero su situación de exiliado lo hacía vulnerable a los juegos políticos de los poderosos. Margaret sabía que su hijo, aún joven y relativamente inexperto en los asuntos del reino, debía crecer en este ambiente de exilio, pero también entendía que su seguridad dependía de la capacidad de los Tudor para mantenerse lejos de los ojos de sus enemigos. La distancia que separaba a madre e hijo no solo era geográfica, sino emocional, pues cada carta, cada mensaje enviado a través de canales secretos, era una promesa de reencuentro que dependía de una cadena de intrincadas negociaciones y alianzas. El vínculo entre madre e hijo estaba cada vez más marcado por la distancia, y los años de separación solo reforzaron el sentido de urgencia que Margaret sentía. Aunque Enrique estaba bajo la protección de su tío Jasper, la sombra de la traición y la muerte nunca dejaba de acechar. Cada victoria de los yorkistas representaba una amenaza real para Enrique, y cada derrota de los Lancaster significaba que las posibilidades de un retorno al trono se desvanecían aún más. Las noticias de la corte, que llegaban a través de sus informantes, le mostraban a Margaret la rapidez con que las lealtades cambiaban, y cuán frágil era la posición de su hijo en un mundo lleno de enemigos dispuestos a cualquier cosa para mantener el poder. La angustia de Margaret era constante.
no solo se trataba de su hijo, sino de la causa por la que luchaba, la restauración de la dinastía Lancaster. El viaje hacia ese objetivo era arduo y lleno de sacrificios. Margaret no solo tuvo que sobrevivir a las tragedias de su vida personal, sino que ahora debía navegar un laberinto político lleno de traiciones, alianzas frágiles, y una constante sensación de incertidumbre. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión meticulosamente pensada. Mientras tanto, la situación en Bretaña no era menos complicada. Enrique, aunque seguro en principio, vivía rodeado de enemigos potenciales, algunos de los cuales buscaban usar su posición para sus propios fines. Los nobles de Bretaña, aunque inicialmente aliados, también podían volverse traidores si las circunstancias lo requerían. Enrique y su tío Jasper se vieron obligados a construir una red de apoyo local, pero los recursos eran limitados, y el tiempo apremiaba. Cada día que pasaba era un día más cerca de la desesperación, pues la causa Lancaster parecía estar perdiendo terreno a medida que los yorkistas consolidaban su poder en Inglaterra. Margaret, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Mientras su hijo vivía en el exilio, ella seguía tejiendo su red de contactos, buscando simpatizantes dentro de la nobleza inglesa que pudieran apoyar la causa de su hijo. Sabía que cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que Enrique fuera capturado o asesinado, pero también entendía que el momento oportuno para su regreso al trono llegaría en algún momento, y cuando eso ocurriera, debía estar lista para actuar con rapidez y decisividad. El dolor de la separación no solo afectaba a Margaret, sino también a Enrique, quien se encontraba en una tierra extraña, rodeado de extraños, mientras su madre luchaba en las sombras. La falta de contacto directo, la incertidumbre sobre su futuro y la desesperanza que a menudo acompañaba el exilio, hicieron que los años en Bretaña fueran profundamente solitarios para él. Aunque estaba rodeado de personas que lo protegían, Enrique nunca dejó de sentir que su destino estaba en manos de otros, sin poder hacer mucho para cambiarlo. Margaret, mientras tanto, continuaba con su estrategia silenciosa. Su red de espías y confidentes creció, extendiéndose por Europa, mientras mantenía un ojo vigilante sobre los movimientos de los yorkistas en Inglaterra. Cada cambio en la política, cada noticia de las batallas que se libraban, la mantenía alerta, esperando el momento perfecto para actuar. Sabía que la causa de los Lancaster no estaba perdida, pero el tiempo era crucial. Si Enrique quería regresar algún día y reclamar lo que le pertenecía por derecho, las estrellas tenían que alinearse perfectamente. La lucha por la supervivencia de Enrique Tudor no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en las sombras, a través de decisiones calculadas y alianzas estratégicas. Los Tudor no eran simplemente un nombre en una casa real, eran sobrevivientes en un mundo donde la traición, la guerra y la ambición de poder lo dominaban todo. El sueño de Margaret, de ver a su hijo reclamando el trono de Inglaterra, estaba a punto de convertirse en una posibilidad tangible. Después de años de exilio, intrigas políticas y lucha constante por la supervivencia, el momento crucial había llegado. Margaret había invertido cada esfuerzo, cada sacrificio, en crear una red de apoyo que, aunque dispersa y a menudo oculta, estaba a punto de unirse en una causa común. La batalla de Bosworth, que se avecinaba con la velocidad de un destino inevitable, sería el enfrentamiento definitivo por la supremacía en Inglaterra. Sin embargo, la victoria de Enrique no solo dependería de la fuerza de su ejército, sino también de una trama más compleja que involucraba traiciones, alianzas secretas y una planificación meticulosa por parte de aquellos que estaban dispuestos a desafiar al rey Richard III. Mientras tanto, en la corte de los yorkistas, el reinado de Richard III estaba marcado por la desconfianza y la lucha interna. Aunque su ascensión al trono había sido meteórica, el resentimiento hacia su usurpación nunca desapareció. Su ascenso había estado plagado de sospechas, y su legitimidad seguía siendo un tema de debate. De hecho, muchos de los nobles que lo habían apoyado inicialmente empezaron a ver en Enrique Tudor una alternativa viable para terminar con el reinado de un hombre cuya corona había sido obtenida a través de métodos cuestionables. Esta falta de confianza en Richard III fue precisamente lo que Margaret aprovechó, cultivando las semillas de la rebelión. El plan de Margaret se basaba en algo que solo ella, con su astucia y paciencia, podría haber orquestado. Una conspiración cuidadosamente tejida, en la que diferentes facciones dentro de Inglaterra se unieron bajo una misma causa. Sabía que el apoyo de figuras clave en la corte yorkista sería esencial para el éxito de Enrique. Y lo consiguió. Usando su red de contactos y su capacidad para persuadir a los más poderosos, Margaret había logrado ganar a su favor a nobles desilusionados con el gobierno de Richard III, entre ellos el poderoso Lord Stanley, quien se convertiría en una pieza clave para el éxito de la rebelión. Stanley, cuyo apoyo era crucial para asegurar la victoria de Enrique, jugaba un papel complejo en el conflicto. Aunque era un hombre de lealtades cambiantes,
Stanley comprendió que, en ese momento, unirse a los Lancaster era la única opción viable para asegurar su propio futuro. A través de años de juegos políticos, había aprendido a ver más allá de las alianzas públicas y a apostar por las que, en su corazón, sabía que garantizarían la supervivencia. La participación de Stanley, aunque inicialmente en la sombra, pronto se haría evidente en la batalla decisiva. La conspiración alcanzó su punto culminante cuando los ejércitos de Enrique y Richard se encontraron en el campo de batalla de Bosworth, el 22 de agosto de 1485. La gran batalla que cambiaría el destino de Inglaterra se libró en un terreno que, paradójicamente, había sido un símbolo de la inestabilidad del reino. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, los dos ejércitos se alinearon, el de Enrique, que había crecido bajo la promesa de la restauración de los Lancaster, y el de Richard III, que luchaba por defender su usurpada corona. La batalla de Bosworth fue brutal, y el destino de los combatientes estaba sellado no solo por la fuerza del enfrentamiento, sino por la traición de aquellos que esperaban su oportunidad. A medida que la batalla se desmoronaba para Richard III, los hombres de Stanley, que se habían mantenido al margen durante gran parte del conflicto, cambiaron de bando. Su decisión de atacar al ejército de Richard III fue clave para asegurar la victoria de Enrique. Este giro dramático en la lucha fue, en gran medida, el resultado de la intrincada manipulación política de Margaret, quien había garantizado que Stanley se mantuviera firme en su apoyo a su hijo, incluso cuando parecía que la victoria de los yorkistas era inevitable. El resultado fue claro: Richard III murió en el campo de batalla, y Enrique Tudor se proclamó rey de Inglaterra, con el nombre de Enrique VII. Con su ascensión, se fundaba la dinastía Tudor, y el sueño de Margaret, de ver a su hijo en el trono, se hacía realidad. Sin embargo, el triunfo de Enrique no fue solo un logro personal, fue el resultado de una vida marcada por sacrificios, traiciones y una lucha constante por la supervivencia de su madre, que había dejado todo atrás para asegurar su victoria. El impacto de la batalla de Bosworth fue inmediato y de largo alcance. La muerte de Richard III no solo significaba el fin del conflicto dinástico, sino también el inicio de una nueva era en la historia de Inglaterra. Enrique VII, ahora rey, buscaría consolidar su poder y fortalecer su posición, no solo a través de la fuerza militar, sino también mediante astutas maniobras políticas. Sin embargo, los ecos de la guerra aún resonaban en la nación, y la amenaza de la desconfianza y la oposición nunca desaparecería por completo. Pero lo más significativo de la victoria de Enrique no fue solo la derrota de los yorkistas, sino la visión de su madre, Margaret, quien, a pesar de las interminables luchas, había logrado lo impensable. Su hijo se había convertido en rey, y su dinastía, los Tudor, tenía un futuro asegurado. En el fondo, ella sabía que la lucha de su vida había valido la pena, pues había trascendido el dolor, el sacrificio y la tragedia para asegurar un legado que viviría por siglos. Con la victoria en Bosworth, Margaret se convirtió no solo en la madre de un rey, sino en una figura clave en la fundación de una dinastía que marcaría la historia de Inglaterra para siempre. El sacrificio personal que había hecho, la soledad que había sufrido, y los años de espera y de luchas políticas, ahora daban frutos. Su hijo Enrique VII estaba listo para gobernar, y el futuro de los Tudor estaba asegurado. A través de su visión estratégica y su inquebrantable determinación, Margaret Bourke, la madre sacrificada, había cambiado el destino de Inglaterra. La victoria de Enrique VII en la batalla de Bosworth fue solo el comienzo de lo que Margaret Bourke había soñado durante toda su vida, el triunfo de su hijo sobre las huellas sangrientas de las guerras de las Rosas. A través de sus sacrificios, su incansable estrategia política y su astucia para asegurar alianzas cruciales, Margaret había logrado lo imposible. No solo había dado a luz al futuro rey de Inglaterra, sino que había construido, con su propia mano, las bases para la dinastía Tudor, una casa real que perduraría durante más de un siglo. El ascenso de Enrique VII al trono de Inglaterra, tras la muerte de Richard III en Bosworth, no solo cambió el curso de la historia política de Inglaterra, sino que también consolidó el poder de la familia Tudor, que más tarde sería sinónimo de grandes transformaciones en el mundo occidental. Pero el impacto de Margaret, la madre de Enrique VII, fue más allá de la simple creación de una dinastía. Su legado no solo está relacionado con las acciones directas que tomó, sino con el sacrificio personal, la visión de largo plazo, y la destreza política que definieron su vida. Cuando Enrique ascendió al trono, Margaret ya había soportado los peores sufrimientos que una mujer podría enfrentar: la muerte de su padre, la traición de aquellos en quienes confiaba, la pérdida de su marido, y lo más doloroso de todo, el exilio de su hijo durante años. Sin embargo, lejos de quebrarse por estas pruebas, Margaret se convirtió en una mujer de extraordinaria resistencia y resiliencia. En lugar de ceder ante las tragedias que la rodeaban, las utilizó como catalizadores para forjar su propio camino hacia el poder.
En el primer periodo de reinado de Enrique VII, Margaret se convirtió en una figura clave de influencia, aunque en las sombras, su papel como madre del rey y fundadora de la dinastía Tudor no solo se limitó a la maternidad, sino que desempeñó un papel fundamental en las decisiones políticas y estratégicas que llevaron a la consolidación del poder de los Tudor. Como matriarca de la familia, entendió que la supervivencia del reino de su hijo dependía no solo de su victoria en la batalla, sino de su habilidad para mantener un equilibrio entre las facciones rivales y para garantizar la estabilidad a largo plazo. El primer paso crucial fue su insistencia en la unión entre Enrique VII y Elizabeth de York, hija del rey Eduardo IV y representante de la casa York. Este matrimonio, que unió a las dos casas rivales de los Plantagenet, fue una maniobra política brillante que no solo consolidó el poder de los Tudor, sino que también pacificó las tensiones entre los yorkistas y los lancasteristas. Esta alianza, que unió en matrimonio a Enrique VII y Elizabeth, representaba la reconciliación de dos facciones que durante tanto tiempo habían librado una guerra sangrienta por el control del trono. A pesar de que Margaret nunca fue reina consorte, su influencia sobre su hijo fue tal, que su poder era incuestionable en los pasillos del palacio. Enrique VII, aunque rey, comprendió el valor de su madre como consejera política. Ella, en su papel de madre, no solo orientó a su hijo, sino que también consolidó su poder al asegurarse de que Enrique se rodeara de hombres leales y fuertes. Margaret entendía, mejor que nadie, que un rey que no tenía una base sólida de apoyo estaba destinado a caer. Por eso, no escatimó esfuerzos en la creación de alianzas con aquellos que podrían ser útiles a la causa Tudor. Los años posteriores al ascenso de Enrique VII fueron una época de relativa paz y estabilidad, pero las intrigas y desafíos no cesaron nunca. Sin embargo, Margaret demostró ser una mujer que podía sobrevivir en el terreno minado de la política medieval, un mundo donde la lealtad era volátil y las amenazas, constantes. Durante los años de gobierno de Enrique, Margaret continuó jugando un papel crucial en la preservación de la estabilidad del reino, asegurando que su hijo tuviera el poder que necesitaba para consolidar el reinado de los Tudor. El legado de Margaret Bowen, sin embargo, va más allá de su contribución a la fundación de una dinastía. A través de sus sacrificios y esfuerzos, Margaret mostró una visión única de la maternidad, entendiendo que la crianza de un rey no solo se trataba de cuidar de su bienestar físico, sino también de formarlo para que fuera capaz de sobrevivir en un mundo de intrigas y luchas por el poder. En Westminster Abbey, donde Margaret descansaría finalmente en su tumba de mármol negro, los visitantes pueden leer la inscripción en latín que resume su vida de sacrificio y logro. Aunque la historia ha tendido a centrarse más en su hijo, Enrique VII, y en los logros de la dinastía Tudor, el papel de Margaret como madre y arquitecta de su ascenso al trono es innegable. Fue ella quien cimentó el camino, quien tejió las intrincadas redes de alianzas y traiciones que hicieron posible que su hijo se convirtiera en rey. Margaret murió en 1509, pocos días después de la coronación de su hijo como Enrique VII, con la satisfacción de saber que había cumplido su misión. La dinastía Tudor, que ella había fundado a través del sacrificio personal y la lucha, perduró por generaciones, con Enrique VIII a la cabeza, cuyas reformas en la Iglesia y su fuerte carácter marcaron un antes y un después en la historia de Inglaterra. El legado de Margaret Bowen es uno de sacrificio, astucia política y maternidad trascendental. Sin ella, la historia de Inglaterra como la conocemos habría sido diferente. El eco de su grito de dolor, resonando a través de las paredes del castillo de Pembroke, en la noche de 1457, puede haber sido el inicio de una serie de eventos que terminaron por cambiar el curso de la historia inglesa, pero fue su sabiduría, su estrategia y su inquebrantable amor por su hijo lo que realmente construyó el futuro de la nación. Margaret, la madre sacrificada, que soportó un sufrimiento inimaginable, logró lo que muchos pensaban imposible, fundar una dinastía que cambiaría el destino de Inglaterra para siempre. La historia de Margaret Bowen es un relato de sacrificio, astucia y una lucha constante por sobrevivir y asegurar el futuro de su hijo en un mundo sumido en la turbulencia política. En el campo de batalla de Bosworth, cuando Enrique VII finalmente se proclamó rey, se cerró un capítulo en la historia de Inglaterra, pero también se inició una nueva era. Margaret, la madre que había llevado a cabo el sacrificio más doloroso de todos, el de su cuerpo y su juventud, había cumplido con la misión que la historia le había asignado. Había puesto a su hijo en el trono, pero lo había hecho a un costo tan alto que pocos podrían comprender. El reino de Enrique VII, aunque recién conquistado, debía enfrentar nuevos desafíos, pero la visión de Margaret perduró más allá de las luchas de su hijo en el trono. En su corazón, ella sabía que la supervivencia del reinado de los Tudor dependía no solo de la fuerza militar o las alianzas políticas, sino también de la solidez de la dinastía que había creado.
A través de la astucia y la perseverancia, la familia Tudor, fundada en el sacrificio de Margaret, sería capaz de dejar su huella en la historia de Inglaterra. La reflexión final sobre la vida de Margaret no es solo acerca de la dinastía que fundó, sino de la mujer que, a pesar de ser madre, viuda y exiliada, nunca dejó de luchar. Su sacrificio es testimonio de cómo, en medio del dolor y la tragedia, una mujer puede cambiar el destino de una nación. Su historia es un recordatorio de que el poder de una madre no solo radica en la protección que ofrece, sino en la capacidad de anticipar lo que está por venir, de trazar un plan a largo plazo que pueda asegurar la vida de su descendencia y la prosperidad de un pueblo. Margaret Bowen nunca disfrutó de la grandeza de ser reina, ni de los honores que acompañan el título. Sin embargo, fue ella quien, con su sacrificio personal, sentó las bases de la dinastía Tudor, que marcaría los siglos venideros. A través de su astucia política, su habilidad para crear alianzas en los momentos más oscuros, y su dedicación incansable, Margaret dejó un legado imborrable en la historia de Inglaterra. Hoy, mientras caminamos por los pasillos de Westminster Abbey, ante la tumba de Margaret, podemos recordar no solo el grito de una niña que dio a luz a un rey, sino la figura de una mujer que transformó el sufrimiento en una victoria histórica. La figura de Margaret Bowen, la madre de Enrique VII, perdurará en la historia como un símbolo de sacrificio, valentía y una determinación que, a pesar de las tragedias personales, construyó una dinastía que dio forma al futuro de Inglaterra. Aunque su vida fue testimonio de dolor y sacrificio, Margaret también nos enseña sobre la capacidad humana para resistir, adaptarse y luchar por un futuro mejor. En la oscuridad de su sufrimiento, ella vio una luz, una esperanza para su hijo, y su lucha ha dejado una huella imborrable en los anales de la historia. El eco de su sacrificio, resonando a través de los siglos, es el recordatorio de que a veces, para cambiar el destino de una nación, es necesario dar más de lo que uno creía posible, superar la adversidad y transformar el sufrimiento en una victoria que defina el futuro de generaciones.